Rusia contra Ucrania, el resumen de la guerra que dividió al mundo. Ha pasado un año ya desde que Rusia invadió Ucrania. La ofensiva lanzada por Vladimir Putin el 24 de febrero del 2022 desencadenó meses de enfrentamientos, bombardeos, amenazas nucleares, territorios conquistados y reconquistados, impactos económicos mundiales incuantificables, negociaciones de paz infructuosas, pero sobre todo de cientos de miles de muertes y desplazados. Pero ¿qué sucesos han sido los más importantes en estos 365 días de hostilidades? En este video haremos un recuento de las claves del conflicto y lo abordaremos desde distintos puntos de vista, tomando en cuenta las causas, los bandos, el armamento, el resumen de toda la guerra, el recuento de los daños en términos humanitarios y económicos y una discusión de si en realidad puede haber un ganador. Para todo esto te dejamos en la descripción los minutos de cada tema. Capítulo 1. La invasión. Una bomba de tiempo. El conflicto entre Rusia y Ucrania data de muchos años atrás y a lo largo del tiempo ha tenido diferentes escaladas de tensión. Una de ellas, acaso la más importante, ocurrió a inicios del 2022. Y la verdad es que cualquier justificación suena sensata cuando ya se ha decidido declarar una guerra. Y este momento llegó en Moscú una fría madrugada de invierno, justo cuando el presidente ruso Vladimir Putin anunció el inicio de una operación militar en Ucrania y desplegó a más de 150,000 soldados con vehículos blindados en la frontera. Rusia atacó a Ucrania desde diferentes flancos, desde Bielorrusia al norte, desde el territorio ruso al noreste y al este y desde Crimea en el sur. ¿Invasión? Ese nunca fue el discurso de Vladimir Putin. Él se centró en la idea de desmilitarizar Ucrania y en defender a las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk en el este de ese país, controladas por rebeldes prorrusos desde el 2014. Estos son territorios que pidieron ayuda a Moscú y recibieron su reconocimiento 3 días antes de la ofensiva. Putin también argumentó que la operación militar respondía a lo que él llamó una agresiva política de la OTAN hacia Rusia, y advirtió que quienes intentaran interferir en la operación sufrirían consecuencias que no han conocido jamás. Aún así, sus ofensivas en el norte contra la capital Kiev y al noreste contra Yarkiv no prosperaron debido a una dura resistencia ucraniana. Capítulo 2. La historia del conflicto. Hay que recordar que Ucrania y Rusia tienen una misma raíz en el siglo IX, el primer estado eslavo llamado la Rus de Kiev. A través de los siglos, las tierras de este reino fueron dominadas por distintos gobiernos. De aquí que Ucrania contenga en un mismo territorio 2 regiones con influencias históricas totalmente contrastantes. El oriente de Ucrania mantiene lazos con Moscú más fuertes. Su población habla ruso y es mayoritariamente de confesión ortodoxa rusa. A esta región pertenecen Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, demarcaciones que Putin declaró como territorios rusos desde el 2022, aunque no fueron reconocidos por la comunidad internacional. El occidente, por el contrario, al haber estado bajo el dominio de Polonia y el Imperio Austrohúngaro, habla el ucraniano y en su mayoría son católicos. No perdamos de vista que Ucrania fue una de las naciones fundantes de la Unión Soviética en 1922, un bloque que se disolvió hasta 1991, año en que Ucrania se independizó de Rusia y dirigió su mirada hacia Europa. Desde entonces expresó su interés en pertenecer a la OTAN, el mayor enemigo de la Unión Soviética durante décadas. Y aunque Ucrania ha hecho su solicitud para integrarse a la OTAN, aún no ha sido admitida. También ha manifestado su intención de pertenecer a la Unión Europea. Además, es notable que Ucrania sea una de las principales economías del espacio postsoviético y que posea una gran parte de la red de gasoductos rusos que suministran gas a Europa. Teniendo todo esto en cuenta, podemos comprender por qué Vladimir Putin asegura que Rusia y Ucrania son un solo pueblo, y por qué trata a toda costa de evitar que Ucrania se una a los bloques de Occidente, a quienes acusa de corromperla. Por si todo esto fuera poco, existe una vieja herida llamada Crimea, una península con una gran importancia geopolítica que representa el acceso al Mar Negro. En 2013 se gestaba un histórico acuerdo político y comercial entre Ucrania y la Unión Europea, pero Víktor Yanukovych, entonces presidente de Ucrania, suspendió las negociaciones, al parecer por presión de Moscú. Estallaron entonces las protestas en Kiev, conocidas como Euromaidán, y en 2014 el parlamento ucraniano destituyó al presidente. En medio de toda esta crisis, Rusia invadió y anexó a Crimea a su territorio. Capítulo 3. La reacción. Occidente contra Oriente.
Aunque esta guerra lleva el nombre de los dos países en la que se originó, hay múltiples actores implicados agrupados en dos grandes bloques de poder, el Occidente y el Oriente. Es por esto que esta guerra se considera como parte de la era post-Guerra Fría. En el bloque occidental contamos a Ucrania y naciones como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Polonia, Canadá, Japón, entre otros, es decir, el G7 y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. En el bloque de Oriente podemos contar a Rusia y algunos países con los que mantienen lazos económicos y políticos, como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y aunque China e Irán son aliados de Rusia, ambos han preferido mantener una postura moderada hasta ahora. Los dos ejes son representados por dos rostros mundialmente conocidos, el de Vladimir Putin, presidente ruso, y el de Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano. Personajes que en sus respectivos bandos son considerados como héroes y estandartes de ideologías contrapuestas. Esta configuración internacional se evidenció en las reacciones que hubieron a la invasión rusa. Diversos países de la comunidad internacional, especialmente de la Unión Europea y del G7, manifestaron su rechazo y prometieron represalias contra el enemigo común, Rusia. Desde entonces hasta la fecha se han aprobado 8 paquetes de sanciones con el objetivo de golpear a Rusia en su moneda, sus finanzas, la tecnología, la energía, el transporte, el comercio y hasta en sus políticos y oligarcas. Entre las sanciones más severas se encuentra el impedimento al Banco Central de Rusia para usar sus reservas de divisas en el extranjero, valuadas en $640.000 millones. Se bloqueó el acceso de Rusia a estos activos y se prohibieron todas las transacciones, por lo que no puede vender valores ni retirar efectivo de bancos occidentales. Estas reservas eran consideradas el escudo ruso contra las demás sanciones económicas. Asimismo, múltiples empresas han retirado inversiones o cesado operaciones, entre ellas Apple, Microsoft, McDonald's, Coca-Cola, Samsung e IKEA. Se desconectó buena parte del sistema de transferencias internacionales y emisoras de tarjetas como Visa, Mastercard y American Express, que suspendieron sus servicios y operaciones en Rusia. Occidente también envió importantes sumas de dinero y armas a Ucrania para financiar la defensa de su territorio y para contener un poco las crisis de la guerra. En contraste, el apoyo que los aliados de Rusia expresaron a la invasión fue moderado, aunque la preocupación de que China se involucre más en este conflicto sigue latente. Según Zelensky, si China se alía con Rusia y le envía armas, habría una guerra mundial. Pero hay que decir que Rusia también está dividida. Durante todos estos meses se han realizado diversas protestas en todo el país en contra de la guerra. Muchas de las manifestaciones públicas han sido reprimidas por la fuerza, advirtiendo que la pena por participar puede alcanzar los 15 años de prisión. Ante la represión del gobierno ruso han cobrado fuerza las protestas silenciosas, que consisten en dejar flores, peluches y otras ofrendas en la estatua de la poeta y escritora ucraniana Lesia Ukrainka. También la guerra ocasionó un éxodo masivo de rusos a naciones vecinas. En un primer momento, muchas familias enviaron a sus hijos fuera de Rusia para evitar su participación como soldados reservistas en el conflicto. Por ello, el gobierno implementó oficinas en los pasos fronterizos de registro y aislamiento militar, además de crear una ley que aumenta las penas por rendirse y por negarse a combatir por la nación. Capítulo 4. La crudeza de la guerra. Las víctimas, millones de refugiados y miles de muertos. Hablemos de los civiles. Según la ONU, hasta el pasado 21 de febrero del 2023, el conflicto ha dejado a 13.000 heridos y 8.000 muertos, tan solo hablando de civiles ucranianos. Estos datos solamente reflejan una parte de la enorme dimensión de las víctimas, pues se han denunciado decenas de miles de casos de crímenes de guerra, incluidos delitos sexuales y de género. Las Fuerzas Armadas. Aunque es difícil conocer en realidad el número de las bajas de cada bando, ya que se mantiene en secreto esta información, el general Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, estima que cerca de 100.000 soldados ucranianos y 100.000 rusos han muerto o han resultado heridos en la guerra. Los prisioneros de guerra. Dado que se han realizado intercambios entre ambos bandos, es complicado determinar un número de prisioneros actual. El último informe de la Misión de Vigilancia de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania, el 15 de noviembre del 2022, registró 159 prisioneros de guerra, 139 hombres y 20 mujeres retenidos por Rusia, y a 175 hombres prisioneros retenidos por Ucrania.
Todos ellos reportaron haber sufrido golpizas, robo de pertenencias y diferentes torturas, pese a que ambas naciones forman parte del Tercer Convenio de Ginebra hecho para el trato humanitario a los prisioneros. Los desplazados. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al menos 16 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares con apenas alguna pertenencia a causa de este conflicto, y ahora se encuentran refugiadas en diferentes países de Europa como Alemania, Polonia y Rumania. A su vez, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios calcula 5.9 millones de personas desplazadas internas, es decir, que dejaron su hogar pero permanecieron en Ucrania. La mayoría se está refugiando en la parte occidental, central y septentrional de este país. Capítulo 5. El impacto mundial. Con este conflicto pasamos del asombro a la sospecha de una nueva guerra mundial. Pero esa situación nunca pareció tan real como cuando los enfrentamientos tocaron la puerta de Zaporizhia, la mayor planta nuclear de Europa. En noviembre del 2022 se registraron múltiples explosiones en estas instalaciones y avivaron el temor de una crisis nuclear. Un solo proyectil en el lugar equivocado en el momento incorrecto bastaba para el desastre mundial. No por nada algunos críticos de Putin llamaron a esta situación jugar a la ruleta rusa. De hecho, este peligro nuclear no ha terminado, ya que Rusia ha manifestado que un ataque con bombas nucleares contra el ejército ucraniano sigue siendo una opción en su estrategia. Pero hay otros peligros que sí se volvieron palpables, los económicos. A lo largo de un año el mundo experimentó en distintos periodos e intensidades los espasmos de la guerra, algo que se unió a los estragos de la pandemia. Y aunque los detalles del impacto económico probablemente sean incalculables, podríamos citar algunas claves. Por ejemplo, el alza en precios de energéticos y combustibles, provocando que los precios del petróleo, gas y carbón, ya de por sí altos en el año en que inició la guerra, alcanzaron máximos históricos con su respectiva consecuencia, no solamente en los hogares, sino en las industrias. Esta situación se agravó cuando Rusia aplicó grandes reducciones en el suministro de energía a Europa. La presión en las cadenas de suministro. La guerra bloqueó espacios aéreos, terrestres y marítimos, por lo que muchas rutas comerciales y hasta turísticas debieron adaptarse con el respectivo costo. Precios y producción de alimentos. El conflicto no solamente disparó el precio de muchos productos, sino que provocó una escasez de alimentos en algunos países. Recordemos que Ucrania y Rusia fueron llamados alguna vez el granero de Europa porque exportan una cuarta parte del trigo del mundo. Inflación y debilitamiento de monedas. El aumento de los precios de la energía y de las otras materias primas que produce Rusia, como el aluminio y el níquel, causaron en buena parte el aumento de la inflación y el endurecimiento de las condiciones financieras a nivel mundial. Capítulo 6. ¿Cuándo terminará la guerra? Una guerra de estas proporciones y con tantos actores involucrados se vuelve prácticamente impredecible. Las primeras negociaciones de paz no resultaron y parece que por momentos la guerra se traslada al terreno de las declaraciones. Mientras tanto, en el campo de batalla, el cruce de fuego se ha vuelto algo tan frecuente que parece no tener fin. Y por si fuera poco, los ejércitos de ambos bandos han tenido que enfrentar a un viejo enemigo, el invierno de Europa. En pocas palabras, todos necesitan una pausa. Por esta razón, algunos expertos señalan que la ofensiva de primavera de Rusia será clave en el desarrollo de esta guerra. Sin embargo, las tropas ucranianas se encuentran mejor equipadas y probablemente estén más motivadas por la larga resistencia y los exitosos contraataques que han ofrecido. Para que las negociaciones vuelvan a ser un tema serio sobre la mesa, es necesario que las demandas de al menos un bando cambien, lo que parece muy poco probable. De hecho, parece que la tensión va en aumento. Esto porque recientemente Rusia se retiró del Tratado de Desarme Nuclear New START y Putin ha amenazado con nuevas pruebas atómicas y con no parar hasta conseguir sus objetivos en Ucrania. Joe Biden, por su parte, ha prometido que Ucrania nunca será una victoria para Rusia. En conclusión, no hay ningún final próximo. Después de todo lo que se ha perdido y todo lo que aún está en juego, hay quienes todavía se preguntan quién será el ganador y el perdedor de este conflicto. Pero tal vez sea necesario dimensionar la guerra en otros términos y nunca perder de vista la gran cantidad de pérdidas que cuesta al mundo cada día de enfrentamientos. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y si quieres profundizar en el tema, visita expansión.mx.